Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. La otra parte se va de fiada al déficit del Estado y volvemos a tener el privilegio de contar con don Jorge Guardia, antiguo profesor universitario y antiguo funcionario de organismos internacionales, escritor de libros, expresidente del Banco Central, y hablaremos con él una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Aquellos que ya estaban, escucharon que don Jorge Guardia nos va a acompañar y le hemos pedido que nos converse, además de otras cosas que estoy seguro que él ampliará, un poco la idea de por qué este país es tan caro. Uno escucha a las amas de casa, uno escucha a los turistas, uno escucha a distintos grupos quejándose de lo caro que es este país, y además tiene razón. Hace algunos años el Estado de la Nación publicó un estudio sobre este tema, y más recientemente la OSD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, subrayó ese tema. ¿Por qué es Costa Rica tan caro, don Jorge? Bueno, yo estaría inclinado. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, al contrario. Realmente interesante, y me siento muy a gusto conversando sobre estos temas con vos. Gracias. ¿Verdad que nos conocemos hace tiempo? Estaría tentado de decir que Costa Rica es caro porque se lo merece. Claro, ya en economía hay varias visiones sobre esto. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que en todas las campañas electorales entrevistan a la gente en las calles, ¿verdad? En el parque y esas cosas, y les preguntan, ¿cuál es el principal problema de Costa Rica? Y la gente dice, el costo de la vida. Sin embargo, si uno ve las cifras que ha tenido el IPC, el índice de precios al consumidor, que calcula el INEC y que lo lleva también en cierta forma el Banco Central con otros índices de precios, y nosotros vemos que no ha subido, al contrario, hemos tenido en los últimos 3, 4 años una inflación muy baja, y entonces uno dice, bueno, ¿qué será lo que está golpeando a la gente? Y entonces lo que tenemos que hacer son varias distinciones, ¿verdad? Una es los precios, ¿qué podríamos decir? Los precios acumulados, cómo se hizo caro Costa Rica en determinados periodos de su historia. Y la otra cosa es la variación mensual en el costo de la vida, de los precios. Y no ha sido significativo. Hemos tenido inflaciones muy bajas, hemos estado por debajo de la meta del Banco Central. La meta era un 3% más o menos un punto porcentual, y hemos estado más bien en el rango de abajo, ¿verdad? Pero entonces lo primero que deberíamos decir, ¿verdad?, es que en cierta forma la queja es injusta, porque hemos gozado de un índice de precios relativamente estable, y eso tiene beneficios. Juan Rafael, tiene beneficios, claro. Pensemos en los salarios, por ejemplo, en la gente que
a la gente que golpea el costo de la vida, la gente que está en el mercado informal y cuando la inflación es baja, se defienden un poquito, ¿verdad? Y también pues el empresario, el productor, cuando tiene inflaciones más bajas, los costos también se le hacen más fácil, el costo de los salarios, el costo de los bienes importados. Hemos tenido también, Juan Rafael, una variación en el tipo de cambio bastante moderada, ha habido una gran estabilidad en el tipo de cambio y eso también repercute en el costo de los productos importados y otras cosas, incluyendo el petróleo, pero ahora ya el petróleo sacó las uñas otra vez, ¿verdad? Y ahora el petróleo está subiendo. Pero hay otras razones. No sé, Juan Rafael, si quisieras como que enfocáramos otro tema. Bueno. Aquí hay libertad de cátedra, Jorge. Bueno. Que usted escoge de qué temas quiere conversar. Sin embargo, le voy a poner una nota de pie de página. Con facilidad a alguien, tanto algún turista que no va a ser Humboldt que ande recorriendo América Latina, pero si alguien que vino de allá o que visitó Nicaragua va a decir, la comida en Nicaragua es muy, muy barata, y en Costa Rica qué cara es la comida. Y si alguien viene de Panamá, dice, bueno, la renta de automóviles y los electrodomésticos son tan baratos en Panamá, de manera que hay una distinción entre el aumento del costo de la vida y el propio nivel del costo de la vida, me parece a mí. Desafortunadamente es así, es correcta esa apreciación. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los salarios aquí, en Costa Rica, comparados con los salarios de Nicaragua, es otra historia, ¿verdad? Entonces, allá la comida es más barata, los salarios también son más baratos, tienen un menor poder adquisitivo, ¿verdad? Y la comida nicaragüense es muy rica, por cierto. a mí me gusta mucho, ¿verdad? Somos dos. Unos frijolitos bien hechos por ellos, ¿verdad? Son fundamentales, riquísimos, ¿verdad? Entonces sí tenemos, hay variedad. Un quesillo en trenza de nagarote. También, eso me parece excelente. Entonces sí hay variedades en los precios relativos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a los Estados Unidos, ¿verdad? Donde los salarios son incluso más altos que aquí en Costa Rica. Mucho más altos. Pero los combustibles son más baratos. Aquí no, aquí los combustibles son muy caros. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos un monopolio por ahí, ¿verdad? Y hay que sufragar, hay costos y una convención colectiva, ¿verdad? Que exige hacer ajustes en los precios para poder pagar esos beneficios que tienen. Y un diseño. Pero además, en los impuestos aquí en Costa Rica son muy altos sobre los combustibles y pesan como un 30% o más. Y entonces también ahí vemos nosotros que hay otros factores que inciden, ¿verdad? Y esos impuestos prácticamente bailan conforme baila el precio del crudo en el mercado internacional y nosotros que lo que importamos son productos terminados, ¿verdad? También los afectan. Hay otra serie de cosas. Por ejemplo, también en Costa Rica tenemos nosotros costos de la electricidad que son elevados. Sí. Comparativamente con otros países centroamericanos, también son elevados. Son los más altos. Claro. Pese a que son los más sostenibles, son los más altos. Sí, y entonces, bueno, ahí tenemos nosotros ese tipo de cosas. Los salarios en Costa Rica, comparados, ya dijimos, con Nicaragua, son además elevados porque tenemos cargas sociales también muy, muy altas, que te afectan un 33, 34% sobre el valor nominal de los salarios, de los sueldos y salarios, y entonces tenemos nosotros también esa circunstancia. Y hay otros monopolios. Aquí creo que es importante traer a colación, deberíamos sentarlo por aquí, al director de la OCDE, ¿verdad? Ángel Gurría, mexicano, que está muy bien posicionado en Europa
y recientemente dio una exposición muy grande sobre un documento muy importante que tengo aquí, que es un estudio sobre la economía de Costa Rica. Y entre el público había gente, ¿verdad?, que anda precisamente con esa preocupación. Dice, a ver, ¿por qué Costa Rica es tan cara? Y entonces la respuesta que dio fue una respuesta muy tajante. Muy tajante, dijo, bueno, porque Costa Rica tiene una serie de monopolios, oligopolios, que afectan el precio final de los productos. Y aunque el precio se mantenga, ahí está como decías vos al principio, ahí está incorporado ese costo alto en el producto, ¿verdad? No hemos hablado, por ejemplo, de las tasas de interés del sistema bancario costarricense. Son muy altas. Sí, si las comparamos con los Estados Unidos, aquí tenemos tasas activas que son para los préstamos que son probablemente el triple de las que hay allá. Y entonces eso encarece el costo de producción y encarece el endeudamiento de las empresas y de las personas, de todos, ¿verdad? Y entonces eso se traslada como parte del costo de producción y bueno, y ahí tenemos nosotros una cadena, ¿verdad?, compleja. Eso lo cita expresamente digamos, el director de esta institución internacional a la cual Costa Rica está tratando de adherirse, de colarse ahí, ¿verdad? Y entonces eso es complicado. Tenemos también nosotros En ese tema de tasas de interés e inversión, de nuevo, ¿por qué Panamá crece en promedio el doble que Costa Rica? Bueno, porque hay competencia en el mercado financiero y entonces las tasas de interés son bastante más bajas y entonces una serie de cosas que ya sea el gobierno o el no gobierno emprenden, primero las terminan, porque incluyendo la ampliación del canal, pero además las pueden hacer a costos relativamente bajos. Y son en el área de la construcción, que se ha especializado muchísimo y que ha sido uno de los factores que ha generado más crecimiento de la producción en Panamá, incluyéndolo del canal, claro, ¿verdad? Son muy eficientes, ¿verdad? Pero tienen esa gran ventaja de tener un sistema financiero bancario abierto al mundo internacional donde hay una gran cantidad de bancos, hay mucha competencia y entonces eso les baja también otra cosa que nosotros es alta y son las tasas pasivas. Hace un ratito hablamos de las tasas activas de los créditos, ¿verdad? El margen de intermediación financiera es así de alto en Costa Rica. Ha bajado, tenemos que ser justos, ha bajado históricamente un poco, ¿verdad? Pero todavía es muy elevado. Y en Costa Rica las tasas pasivas son altas por varias razones. Y una de ellas es el déficit fiscal, que ha estado recientemente presionando las tasas de interés aquí en Costa Rica. Entonces, como ellos tienen que captar en el mercado, competir con los ahorros de la gente, de los privados, entonces tienen una tasa pasiva alta y entonces sobre esa se montan las tasas activas. Y también tenemos otra cosa que hay que arreglar. Nosotros tenemos que montar sobre este primer segmento el siguiente segmento una vez que el canal nos invite a regresar. Ah, bueno, ok. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Como recuerdan, estamos conversando con el abogado y economista Jorge Guardia. Y le quería preguntar, don Jorge, uno de los temas de la ciudad de Gurría y de otros analistas es un poco que en Costa Rica quien regula la competencia en la comisión que tiene brazos pero no tiene manos, para usar alguna metáfora, y quien fija los precios de los bienes públicos, dígase la RCEP, pues
nunca entendieron de qué se trataba, me parece a mí, pero usted es el que sabe, don Jorge. No tienen manos ni tienen brazos, pero sí tienen pies y los meten, ¿verdad? A cada rato. Y entonces tenemos que ver históricamente qué fue lo que pasó. Y es que la ley de la ARECEP le manda fijar precios con base en qué? En los costos. No en la competencia, ni en precios de competencia. Ni en la eficiencia. Ni en la eficiencia, tampoco. Lo manda en los costos. Claro, y si por ejemplo usted tiene Recope, si usted tiene el ICE, que son convenciones colectivas muy caras para el país, todo eso eleva el precio de los productos finales. Y ARECEP, hubo un regulador que quiso hacer algo en ese sentido, pero al final no se pudo reformar la ley y él no pudo llevar a eso. Fue el anterior, no el que está en la actualidad, ¿verdad? Pero también tenemos que tocar otro tema antes de que se nos vaya el tiempo, que es muy importante. ¿Por qué le hicieron a Gurría esa pregunta en esta conferencia que él dio? Porque mucha gente, tal vez no mucho, pero sí alguna gente, tiene la idea de que el tipo de cambio está sobrevaluado, que está mantenido artificialmente muy bajo, y con devaluar se puede restablecer una mayor competitividad, un tipo de cambio real más alto, y creen que con eso se va a defender la gente, pero a mí me parece que es un error fundamental. ¿Qué es lo que pasa, en primer lugar, cuando un país devalúa artificialmente? Es lo primero que sube la inflación, y eso es lo que la gente no quiere, claro, que el país se haga caro, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos una falencia, ahí tenemos una falla fundamental. La otra que me parece a mí que es importante es que el Banco Central no se la ha jugado mal en este periodo de tiempo. El banco ha llevado el tipo de cambio a un nivel de conformidad con los otros factores macroeconómicos que inciden en la formación del tipo de cambio, y ellos no encuentran que está desalineado. Por ejemplo, el Banco Central tiene muchos meses, desde el año pasado, de no intervenir en el mercado cambiario, y el mercado cambiario está ahí, ¿verdad? Está bastante estable. Eso nos ayuda a mantener los precios así. El Fondo Monetario ha dicho que el tipo de cambio está más o menos en línea, el BID lo dijo también, el Banco Mundial también lo dijo, y ahora la OCDE tiene la misma posición. Ya son muchos organismos técnicos que han estudiado la economía de Costa Rica y nos dan ese mensaje. Ahora, yo en lo personal sí soy del criterio de que el Banco Central tiene que darle un poquito más de movilidad al tipo de cambio. Bueno, vos que me pusiste al principio Nicaragua, ¿verdad? El ejemplo de Nicaragua al principio, ¿qué dirían allá de la política cambiaria? Menéllelo un poco, menéllelo. Entonces, claro, si el tipo de cambio se mueve, pero un poquito para arriba y otro poquito para abajo, ¿verdad? Pero en mi opinión, el tipo de cambio, ¿verdad?, está más o menos bien manejado, y yo no provocaría una gran volatilidad, porque eso a la gente lo desconcierta y desestimula la inversión, y la gente lo que quiere es estar tranquilo para poder invertir. Sí, don Jorge, usted, además de abogado y economista, como dije hace un rato, ha sido funcionario del Fondo Monetario. Eso, lo dije, y sus inquietudes son muchas. ¿Qué otras cosas le parecería oportunas mencionar ahora en los 5 minutos o cosas así que nos quedan? Podríamos enviar ahí un par de mensajes al país, al nuevo gobierno, a los nuevos funcionarios, a los nuevos diputados, ¿verdad? A mí me parece que es muy claro que Costa Rica tiene una serie de monopolios, muchos de ellos monopolios públicos, que no están haciendo un gran esfuerzo o ningún esfuerzo, ¿verdad?, por abaratar el costo de la vida. Pensemos en la apertura que se necesita en la electricidad, fuentes adicionales, ahí hay una limitación muy incómoda. Me parece a mí que se podría liberar la importación de productos refinados de combustibles, ¿verdad?, de todos los combustibles. Pensemos en los productos que afectan a la canasta básica. A mí me duele muchísimo
¿verdad? Que haya una institución como la Conarroz, ¿verdad? Que es prácticamente un oligopolio, ¿verdad? En donde unos grupos de grandes productores obtienen, vamos a usar un término que usan los abogadillos, pingües ganancias, ¿verdad? Muchas ganancias. Y eso me parece que lo paga el consumidor. Déjeme y otros productos de la canasta básica también, el azúcar. En el caso del arroz, y la gente que usa esos términos no los usa en el caso del arroz. El arroz es burro amarrado, y ya voy a decir quién es el burro amarrado, contra tigre suelto. Tigre suelto es la institución de los productores que además cuando hay que importar, importan ellos y se ganan la diferencia, hacen la industrialización. ¿Y quién es el burro amarrado? Las amas de casa de este país, las ricas y las pobres, pues sobre todo me preocupa mucho las pobres. Claro. Las mujeres, jefes de hogar, que tienen que hacer, que estirar. ¿Cuándo ese tema surge en las inquietudes de la gente que le gusta protestar? A mí eso me llama la atención. A mí también, y yo diría que hay estudios de la Universidad de Costa Rica, que tanto vos como yo los hemos visto en el pasado, en donde se analizan todos estos, sistemas productivos y todas estas prohibiciones a la libre importación de esos productos. Y entonces la conclusión a la que llegan es que el ingreso disponible de la gente pobre podría mejorar significativamente si hubiera libre competencia en esos productos, ¿verdad? Y bueno, este es un mensaje importante para el nuevo gobierno, el que está actual, porque hasta el 8 está en vigencia, no quiso abrir los productos de la canasta básica a la competencia y permitir la importación. Ahí me parece que hubo un error, tenemos que decirlo muy claramente y que ojalá que este gobierno no lo repita, ¿verdad? También me parece a mí que no han expresado suficiente interés por la apertura de la energía eléctrica. Dicen que lo que van a hacer es regular mejor las tarifas para hacerlas más competitivas. Y entonces, ¿en qué caemos en esto? Si usted le va a regular más tarifas, ponerlas a precio, digamos, internacional, pues ellos van a tener menos utilidades, ¿verdad? O menos ingresos y van a tener que hacer algo para aumentar la eficiencia, no sé, despedir empleados, ser mucho más cautos con los incrementos en los salarios, los beneficios que se dan en las convenciones colectivas, ¿verdad? O sea, tal vez, Juan Rafael, el resumen de lo que podríamos ver aquí es que Costa Rica no es cara por el tipo de cambio, no. Es cara porque hay una serie de factores estructurales que te afectan la producción y los costos. Y lo que necesita Costa Rica en estos momentos es hacer lo que han hecho otros países más competitivos, es liberar un poco el mercado, porque la competencia siempre es muy sana. Y de la competencia normalmente solo buenas cosas salen. ¿Para quiénes? Para la gente que te inquieta a vos, que son los de menores recursos. Sí, e incluso, digamos, en un tema, aunque hay un aspecto tecnológico ahí, en un tema como la telefonía, se habló mucho en contra de que se abriera. Todas las historias de las maldades se contaron, pero ahora alguien que estaba sentado anoche al lado mío tenía 3 teléfonos celulares, uno arriba del otro, estuvo haciendo algo con uno, se puso a jugar con el otro, luego se quedó dormido, pero tenía 3 o 4. Eso era impensable cuando el pelo mío tenía el color del suyo y yo tenía algo de pelo. Pero ya yo no tengo esa barba hermosa que tenés vos ahí. Bueno, en realidad sí, pero el ICE tiene sus pecadillos todavía. Y el pecadillo emana de una negociación que hizo el presidente Oscar Arias hace ya unos años, cuando vino aquella famosa la lucha del no, ¿verdad? El sí y el no para el TLC.
Y entonces le hicieron al ICE una concesión que a mí me parece que es muy perversa, y es que le permitieron ocultar información, no hacerla pública como se hace con toda la información pública, y entonces ahí nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se encarecen tanto las cosas? Y además, también hay otra cosa que nosotros tenemos que pensar, y es esto: ese mismo defecto que nosotros podemos encontrar con las tarifas del ICE, en el sentido de que no bajaron lo suficiente, lo vemos en la banca. Lo vemos en la banca, ahí tenemos banca privada. Yo fui uno de los que abogó con más pasión, vehemencia, para que se abriera el monopolio, y se abrió a medias. Siempre hay una serie de cosas, pero resulta, ya con esto voy terminando, resulta que los bancos privados no le hicieron suficiente competencia en precios. Hay un banco, BAC San José, por ejemplo, que tiene tarifas mucho más elevadas en los préstamos activos, las tasas activas para los préstamos, que los mismos bancos del Estado. Y también tenemos otras cosas que hay que arreglar. Para que las tarifas bajen, ahora tenemos el reverso. Es que los bancos del Estado tienen que obligar a los privados a bajarlas. ¿Y cómo lo podrían hacer ellos? Volverse más eficientes, pero tienen una burocracia y unos beneficios. Tienen que repartir el 15% de las utilidades entre ellos, hayan hecho o no cosas positivas. Y a mí me parece que aquí tenemos muchas agendas pendientes que hay que resolver. Pues con esas agendas pendientes invitamos a las amigas y amigos a que la semana próxima, en los mismos tiempos y circunstancias u otros, nos vuelvan a acompañar. Pronto volveremos a tener a don Jorge, les prometemos, y quédense con Canal UCR, que con los impuestos que ustedes pagan les da la televisión que ustedes se merecen. Muchas gracias. No, gracias a vos y gracias a ustedes también.